Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a revisar la ley de Faraday. Para ver un ejemplo práctico de la ley de Faraday, hemos construido esta pequeña maqueta en la cual les voy a indicar cómo funciona. Esta pareja de bobinas gemelas se conoce también como las bobinas de Helmholtz y tienen la particularidad de crear un campo magnético uniforme en el espacio entre ellas. Ese campo magnético, posteriormente lo vamos a visualizar, ese campo magnético atraviesa el área formada por esta pequeña bobina. Esta bobina tiene un número de vueltas n igual a 3200 y un radio medio de 2.3 centímetros, lo cual nos dará un área promedio. Entonces, la ley de Faraday nos dice que al variar el flujo magnético que cruza la bobina, se generará en sus bornes, que están sacados acá, una fuerza electromotriz o también conocida como un voltaje. Entonces, al girar mediante este mecanismo, la pequeña bobina en el seno del campo magnético, logramos un flujo magnético variable a través de la bobina. Ahora vamos a revisar un poco el cálculo que nos permite determinar el voltaje a obtenerse, el cual vamos a revisar en la pantalla de este osciloscopio. Como seguramente ustedes se acuerdan, la ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz en los terminales de la bobina es igual a la variación del flujo magnético respecto al tiempo. Ahora bien, el flujo magnético es el producto punto entre el vector de campo magnético por el vector de área y a su vez multiplicado por el número de vueltas de la bobina. En este caso, el producto punto entre los vectores es la magnitud de B por la magnitud de A por el coseno del ángulo entre los dos. Como ustedes se pueden imaginar, el ángulo entre el área y el campo magnético es variable. Por eso determinamos que el ángulo entre los dos vectores B y A es igual a la frecuencia angular por el tiempo, la frecuencia angular del giro de la bobina. Dicho esto, el voltaje generado es la derivada de N por B por A por el coseno de WT. Como N, B y A son constantes, salen de la derivada. Aquí tenemos el signo negativo que se va a anular con el signo negativo de la derivada, porque la derivada del coseno es el seno. De acuerdo a la ley de la cadena, a la regla de la cadena, también tenemos aquí el factor W, la frecuencia angular del giro. El número de vueltas de la bobina pequeña es 3200. En este caso hemos calculado también que el campo magnético es de 7.5 militeslas. El área de la bobina es 1.38 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y la frecuencia angular medida en el osciloscopio nos arroja una frecuencia de 14 Hz multiplicado por 2pi. Finalmente nos lleva a calcular un voltaje de 2.9 voltios seno de 88T, como vamos a ver a continuación. Entonces, habíamos dicho que el flujo magnético corta el área que presenta la bobina al girar. En este caso el flujo magnético que cruza la bobina es cero y en este caso el flujo magnético que presenta la bobina es máximo. ¿Cuál flujo magnético? Ahora lo vamos a visualizar con ayuda de estas limaduras de hierro. Y conectamos 12 voltios a las bobinas de Helmholtz, las que proveen el campo magnético. Golpeamos un poquito para que se aclaren las líneas del campo. Entonces ese campo, ese flujo magnético es el que va a atravesar el área que presente la bobina. Entonces lo que hacemos ahora es proceder a girar la bobina y vamos a ver cómo aparece una sinusoide de frecuencia y de amplitud variable. Si aumentamos la frecuencia, aumenta también la amplitud.
Ahora aquí estamos viendo en la pantalla que son aproximadamente 3 voltios. Y nuestro cálculo indicaba 2.9 voltios. Con la ayuda del osciloscopio determinamos que son 14 Hz. Podemos visualizar también la electricidad que se ha generado con la ayuda de este LED. Retiramos el osciloscopio y vemos cómo se genera un voltaje suficiente para encender el LED. Ahora procedemos a desconectar la bobina, la batería. Las bobinas de Helmholtz ya no funcionan. Y lo que voy a hacer ahora es poner un simple imán. ¿Sí? Ahora la pequeña bobina nuestra de 3200 vueltas va a cortar el flujo magnético generado por este imán permanente. Y vamos a ver también cómo se genera electricidad. No se olviden, la ley de Faraday dice que el voltaje generado es igual a la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Muchas gracias.